bienvenidos a la segunda semana de Axios. No sabes cuánto me alegra de que estés aquí. La semana pasada hablamos sobre el significado. Hablamos de cómo Axios sucede en la interacción entre ser valorado y añadir valor. Hoy damos el siguiente paso en esta jornada porque toda búsqueda real llega a un momento en el que la emoción inicial se desvanece y la pregunta se convierte en la siguiente: ¿qué va a requerir esto realmente de mí? Así que esta semana hablamos del costo. Nuestra cultura valora el propósito, admira el sacrificio, celebra a las personas que cambian el mundo, pero cuando el costo se vuelve personal, cuando se trata de sacrificar nuestro tiempo, nuestra comodidad, nuestro control, tendemos a frenar la cosa y a detenernos. Queremos significado, pero también queremos conveniencia. No queremos perder nuestra comodidad y las vidas significativas rara vez se construyen sobre la conveniencia. Y eso es importante para mí, porque me parece tan significativa la idea central realmente de esta semana, que es una vida con significado se construye sobre la rendición. Jesús lo dijo muy claramente en Lucas capítulo 9, verso 23. Si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tienes que abandonar tu propia manera de vivir, tomar tu cruz cada día y seguirme. Eso no es añadir un poco de valor o un poco de espiritualidad a tu vida, es entregarle tu vida completa y eso ya es otra cosa. Pero no pagamos ese costo para ganar valor, y esto es importante. Lo pagamos porque nuestro valor ya está seguro en Cristo. La cruz no es una manera de fabricar significado, es la respuesta de una vida que ha sido alcanzada por el amor de Cristo. Y aquí está lo sorprendente. El reino funciona con una paradoja. Cuando nos aferramos a nuestras vidas, se hace más pequeña y se reduce. Cuando la entregamos para amar, servir y añadir valor, se vuelve mucho más plena. La rendición no es enemiga del gozo, casi siempre es el camino hacia él. Mateo 16 dice: todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero todo el que pierda su vida por mi causa, la encontrará. Y es interesante porque el autor de Hebreos dice: esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Hay dos momentos en mi vida que conectan con esos dos versos, donde recuerdo claramente que el sacrificio, la rendición y la obediencia marcaron profundamente mi historia y la de mi familia, de hecho. Una de ellos fue cuando Dios nos llamó al ministerio pastoral. Hasta ese momento mi vida estaba encaminada en el mundo corporativo, tendría una carrera, tenía una posición, estabilidad, ingresos, reconocimiento y un sentido de realización personal. Pero en medio de todo eso, Dios comenzó a inquietar mi corazón. Yo sentía que Él me estaba llamando a servirle en el ministerio pastoral. Aunque no tenía preparación formal, no tenía experiencia ministerial y honestamente no sabía cómo iba a suceder. Recuerdo sentir en mi corazón que Dios me decía: renuncia a tu empleo, a tu trabajo. Y mi respuesta inmediata fue: Señor, ¿y qué voy a hacer después? ¿De qué vamos a vivir mi familia y yo? Yo no sé hacer lo que tú me estás pidiendo, llamando a hacer. Y no era falta de deseo, era más bien temor, incertidumbre y una conciencia muy real del costo. En ese momento, obedecer no se sintió ni fácil, ni romántico, ni inspirador. Se sentía como pérdida, se sentía como riesgo, se sentía como soltar la comodidad, el éxito, el dinero y la identidad que yo había construido alrededor de mi carrera. Nada de eso era malo en sí mismo, pero se había convertido en el lugar donde yo encontraba mi valor. Y ahí fue donde Dios comenzó a tratar conmigo. Era como si el Señor me estuviera diciendo: tengo una vida con propósito para ti, pero vas a tener que soltar aquello sobre lo cual has estado construyendo tu identidad. Hoy por hoy puedo contarlo con gratitud, pero en aquel momento yo solo veía sacrificio, veía inseguridad, veía preguntas sin respuestas, veía un futuro que no podía controlar. Pero la obediencia no siempre nos da todos los detalles. Muchas veces solo nos invita a confiar en el Dios
que nos llama. Con el tiempo, Dios fue abriendo puertas que yo no podía abrir, fue formando en mí cosas que yo no sabía que necesitaban ser formadas, fue proveyendo, corrigiendo, enseñando y sosteniendo a nuestra familia. Y cuando miro hoy en día hacia atrás, no veo esa decisión como un logro personal. No fue porque yo fui valiente o porque tenía todo claro, más bien fue porque Dios fue fiel en medio de mi debilidad. Comparto esto contigo no como mérito, sino como testimonio de la gracia de Dios. Porque lo que sí he descubierto es que la rendición casi siempre se siente costosa antes de dar el paso. Pero cuando miras hacia atrás, muchas veces te das cuenta que Dios no te estaba quitando algo, te estaba guiando hacia algo aún mayor. Y esa es la invitación de esta semana. No solo a contar el costo, sino a confiar en aquel que está del otro lado. Así que mientras conversan hoy en su grupo, piensen en dónde están apretando el puño, dónde no quieren soltar, qué están protegiendo, qué les da temor rendir. ¿Y qué tal si lo mismo que Dios te está pidiendo soltar es exactamente lo que te libera para derramarte en alguien más? Sean honestos sobre los lugares donde están agarrando con fuerza. Estén dispuestos a hablar hoy de lo que es difícil y presten atención a donde Dios puede estar invitándolos a confiar más profundamente en Él en esta semana y en los días siguientes. Gracias por ser parte de Axios y nos vemos la próxima semana.